Saludos, hoy vamos a dar inicio al tema número 4 de la materia castellano correspondiente a la narración, que es la última unidad que vamos a ver por este lapso. Tenemos que la narración es un tipo de discurso que utilizamos cuando queremos contar hechos reales o imaginarios de uno o varios personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado hasta llegar a su desenlace. Es decir, que la narración se caracteriza por contar una historia, bien sea de un hecho real o imaginario. Por ejemplo, también tenemos que cuando nos habla de la narración literaria, ella también se caracteriza por ser elaborada tanto en su lenguaje como en su estructura. A diferencia, por ejemplo, de las narraciones que cotidianamente realizamos cuando conversamos o relatamos un acontecimiento, en la literatura también se crean historias para expresar hechos reales o imaginarios, como le decía. No puede variar, puede ser reales o de su imaginación. También utilizando, además de la narración, diálogos y descripciones. Están los elementos de la narración, elementos narrativos, que en él podemos encontrar varios elementos, como son la trama, que es la acción que va a suceder, la historia que se cuenta, personajes, narrador, tiempo, ambiente, y también está el final de la historia. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con uno de los primeros elementos, como son los personajes, que ellos son los que llevan a cabo o experimentan las acciones narrativas. En los personajes tenemos a los personajes los que son principales, secundarios y antagonistas. Son varios tipos, pero en este caso nombramos los principales. Los protagonistas son quienes son de los que se cuenta la historia. Pueden ser buenos o pueden ser malos, por lo general son protagonistas buenos. Los antagonistas son los que hacen el personaje de malo, que hacen todo para que no suceda nada en la historia, que el protagonista no lleve a cabo su destino. También están los secundarios, que son los que complementan las acciones de los personajes principales y de los antagonistas. El narrador también, que es la figura narrativa que relata los hechos que ocurren en la historia. Pueden ser protagonista, testigo, omnisciente, observador, todos esos tipos. Por ejemplo, el protagonista es, como les dije, es muy parecido al de los personajes, pero acá el protagonista siempre habla en primera persona y cuenta su propia historia, puede ser como las autobiografías. El narrador testigo, quien cuenta todo lo que ve en la historia, y esos son narrados tanto el testigo, omnisciente y observador en tercera persona. El omnisciente, que es en tercera persona igual, como digo, y es quien sabe y conoce todos los pensamientos y de los personajes. Tenemos también el tiempo, es el orden en que se narran los acontecimientos. Puede ser el tiempo lineal, que es el que vemos sobre todo en los cuentos, que marca todo el inicio, desde que empieza la historia hasta que termina. Y están los tiempos específicos, el interno, que nos da las fechas exactas de que suceden las cosas en la historia. Y el externo, que no marca específicamente una fecha. En cuanto al ambiente, es el lugar o el espacio también donde suceden los hechos narrativos. Pueden ser, por ejemplo, un solo ambiente, varios lugares, un lugar en especial, un personaje más de la historia. Por ejemplo, en el ambiente puede aparecer un solo ambiente, es decir, que la historia transcurre en un solo lugar. Por ejemplo, en un palacio, solamente todo pasa ahí, o en un cuarto, en una habitación. En varios lugares puede ser un palacio, el bosque, un parque, un lugar en especial. Dice el lugar específico, por ejemplo, pasó en Francia, en una torre, especifica el lugar. O un personaje más de la historia, pasa en un espacio donde aparece un personaje. También está, por ejemplo, el final, que forma parte de los elementos, que viene siendo la conclusión de la narración. Que en ocasiones el autor dispone de varias estrategias para concluir la historia, ¿va? Entonces, en el final tenemos dos tipos de finales, el cerrado y el abierto. El final cerrado, el cierre que da el autor de la historia, es decir, cuando dice fin,
ya la historia no continúa. Y el final abierto es el cierre, lo hace el lector con la historia. Es decir, que el abierto no dice fin, sino que queda a continuación, dice continuará. Luego tenemos la estructura de la narración, que viene siendo la situación inicial, el desarrollo y la situación final. Inicial, el planteamiento inicio, que sirve para introducir a los personajes cuando se habla de los personajes. El nudo, que es el desarrollo de la historia, constituye el núcleo de la narración, la trama, lo que va a desencadenar. Y la situación final, el desenlace, presenta las consecuencias de la acción. Es decir, que el cómo termina la historia, el final, en que cómo concluye. Entonces, cada uno de estos elementos vistos, tanto la estructura, son muy importantes a la hora de redactar un texto. Entonces, a través de este tema que hemos visto, vamos a realizar la actividad sumativa, que va a estar especificada luego debajo del video, en el documento en Word que siempre les subo. Allí van a ver cómo se va a analizar. Vamos a analizar un cuento. Entonces, ahí le voy a dar las pautas. Muchas gracias por su atención.